Pues gracias a Dios, hermanos, que me permite volver a compartirles su palabra en esta serie de predicaciones que lleva por título Diseñados para vivir en comunidad. Hemos escuchado domingos anteriores, ¿no es cierto?, cómo nuestro Dios es un Dios que vive en comunidad. Nuestro Dios es un Dios que está en comunión con su creación. Nuestro Dios es un Dios que convive con nosotros, que nosotros fuimos creados, hermanos, para tener relaciones profundas. Y hoy veremos cómo Dios llama a su pueblo, a su iglesia, cómo Dios nos llama a nosotros a reflejar su santidad y vivir con amor y justicia con nuestro prójimo. Vayamos por favor a nuestro texto, que el día de hoy se encuentra en Levítico 19, del 9 al 18. Levítico 19, del 9 al 18. También estará en las pantallas. Levítico 19, del 9 al 18. Bien, dice el texto: cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Déjalas para los pobres y para que los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. No robes, no se engañen ni se estafen unos a otros. No traigas vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso. Yo soy el Señor. No defraudes ni le robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. No insultes al sordo ni hagas tropezar al ciego. Debes temer a tu Dios. Yo soy el Señor. No tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre, ni al ser parcial con el rico y el poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. No disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Señor. No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos contra la gente en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Permítanme orar, hermanos, antes de empezar. Padre santo, santo, santo. Padre, te damos gracias nuevamente por otro día. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, porque podemos reunirnos como iglesia, Padre, porque podemos meditar juntos como pueblo en tu conocimiento, Padre. Abre nuestros corazones, Padre, abre nuestras mentes y a tu evangelio, Padre. Oculta, Padre, a este humilde pecador detrás de la sombra de la cruz para que solamente Jesucristo sea exaltado. En ese precioso nombre oramos. Amén. Hermanos, en el año 2008 estalló una crisis financiera. No sé si la recuerdan, una de las crisis financieras más grandes de la historia de la humanidad. Esta crisis dejó a millones de personas sin hogar, dejó a millones de personas sin trabajo. Esta crisis después fue en Estados Unidos y se expandió a todo el mundo y creó demasiados años duros para muchas personas. Afortunadamente yo en ese momento tenía 16 años, entonces no tenía la menor idea de qué estaba pasando. Seguramente mis papás sufrieron, pero pues yo tenía otras preocupaciones. Y años después de esta crisis, Hollywood llevó esa historia a los cines. No sé si saben de qué película se trata, pero la película que relata lo sucedido se llama The Big Short, o La Gran Apuesta en Latinoamérica. El nombre de Big Short viene por un término económico usado en Wall Street, se llama venta en corto, que no es otra cosa más que una estrategia de inversión. Básicamente, hermanos, un grupo de inversionistas americanos apuestan a que el mercado inmobiliario, en ese caso, va a fracasar y si ellos tienen razón, si el mercado colapsa, ellos ganan. O sea, básicamente ellos están apostando que algo va a salir mal y si algo sale mal, ellos se vuelven muy ricos. Y en una famosa escena, hermanos, de esta película, los jóvenes banqueros están completamente felices porque van a ser millonarios, están
eufóricos porque van a ganar mucho dinero. Y es cuando el personaje que interpreta Brad Pitt los detiene por un momento y les dice lo siguiente. Escuchen lo que dice este personaje. Dice: si tenemos razón, la gente perderá sus hogares, perderá sus trabajos, perderá sus ahorros para el retiro, perderá sus pensiones. ¿Sabes qué es lo que más odio de la banca? Que reduce a las personas a simples números. Hermanos, en este diálogo se les recuerda que el colapso financiero no solo es una oportunidad para hacerse ricos, sino una catástrofe que va a arruinar vidas, que va a arruinar a millones de personas. Con esa frase, hermanos, se resalta y se critica ese sistema financiero que deshumaniza a las personas, tratándolas solo como números en una hoja de Excel. Pero, hermanos, yo les pregunto, y quiero que reflexionen, en una sociedad posmoderna como la que vivimos, inmoral y relativista, en una sociedad así, ¿de verdad podemos pedir algo de respeto o de justicia? ¿Podemos pedir que alguien rinda cuentas moralmente, como estas personas? Las universidades, hermanos, de mayor prestigio en el mundo, se les enseña a los futuros empresarios, a los próximos líderes políticos, a ellos se les enseña que no existe una ley moral, ¿no es cierto? Eso es lo que también se enseña en nuestras universidades, que toda la moral es relativa, que no existe algo como absolutos morales. Y luego, hermanos, esas personas se vuelven nuestros presidentes, se vuelven directivos de empresas, se vuelven líderes sociales, y nos sorprende que acaben presos o en la cárcel, ¿no? Pero, hermanos, ¿nosotros somos mejores que esas personas? ¿Somos mejores que ellos? Si estuviéramos en esa situación, nosotros sí no haríamos nada y seríamos las personas más honestas. Nosotros también falseamos las reglas, ¿no? Nosotros también nos metemos luego en la fila, llegamos tarde al trabajo, mentimos en el trabajo, mentimos a nuestros padres y un largo, etcétera. Parecen que son pecadillos, ¿no? Pero si se empiezan a ir más arriba y más arriba, se vuelve algo más grande y más grande. Rara vez alguno de nosotros dice: bueno, yo sí he sido mentiroso, necesito desesperadamente que me rescaten de mí mismo. He sido egoísta, no he sido bueno con mi prójimo. ¿Tú todos los días dices eso? ¿O te pones a pensar en eso? A todo esto, hermanos, C.S. Lewis, este famoso autor cristiano, en su libro La abolición del hombre, nos dijo: creamos hombres sin nada en el pecho y esperamos de ellos virtud y espíritu emprendedor. Nos reímos del honor y nos escandalizamos al encontrar traidores entre nosotros. Con una especie de simplicidad espantosa, quitamos el órgano y exigimos la función. Creamos hombres sin nada en el pecho y esperamos de ellos virtud y espíritu emprendedor, dice C.S. Lewis. Es aquí, hermanos, donde entra la persona de Cristo, porque solamente Jesús convierte a las personas, hermanos, convierte nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Solamente Jesús nos convierte en personas con hambre y con sed de justicia. El sermón, hermanos, lleva por título una pregunta. Si no debemos vivir como el mundo nos dice, entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir ahora? Y vamos a reflexionar en 3 puntos. El punto número 1, vivir con justicia, perdón. Punto número 2, vivir con honestidad. Y punto número 3, vivir con amor. Vivir con justicia, vivir con honestidad y vivir con amor. ¿Cómo debemos vivir, hermanos? Tenemos que vivir con justicia. Vamos nuevamente a nuestro texto, versículos 1 y 2. Dice: cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan en el suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor, dice la palabra de Dios. Y hermanos, allá por el año 88, Robert Fulghum, un autor americano, escribió un libro con el siguiente título. El título dice: todo lo que realmente necesito saber lo aprendí en el jardín de niños.
Todo lo que realmente necesito saber lo aprendí en el jardín de niños. Está interesante el título, ¿no? La idea principal, hermanos, detrás de este título es que los principios rectores de la vida de cada uno de nosotros, o sea, compartir, ser amables, asombrarse, ser agradecidos, todos esos conceptos se enseñan en las primeras etapas de la vida. Y estas lecciones, hermanos, deberían ser muy obvias para todos. Estas simples lecciones que este autor, Fulham, inmediatamente cuando lo publicó, se hicieron un éxito de ventas. El libro estuvo como 3 años en los primeros lugares de ventas en Estados Unidos. Hermanos, ¿cómo es que un libro con estas lecciones tan básicas, como un libro con puntos tan obvios, fue que llegó a convertirse en un éxito de ventas? ¿Se imaginan por qué? ¿Cómo es que una persona adulta dijo, claro, esto es demasiado, ¿cómo no lo imaginé antes? Pues tal vez sea, hermanos, porque las actividades egoístas son el pasatiempo principal de la humanidad, ¿no creen? En el texto, hermanos, que leímos, se puede apreciar como que Dios manda a su pueblo, a su pueblo a maximizar las ganancias a costa de los menos favorecidos. Dios manda a su pueblo a ser productivos. Dios manda a su pueblo a producir en abundancia, sí, pero siempre recordando a los más pobres. Y no se trata, hermanos, de darles limosna. Dios quería que ellos tuvieran oportunidad de trabajar y que quería ellos que se integraran a la comunidad. Nuestro Dios, hermanos, nos manda a ser buenos administradores, a ser justos, a ser generosos, y sobre todo a ser generosos con los que menos tienen. Si vamos a la Biblia, en Miqueas 6:8, me pueden acompañar a Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 nos dice: Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. ¿Qué es lo que espera de nosotros el Señor, hermanos? Practicar la justicia, amar la misericordia. Tim Keller, hermanos, explica en su libro Justicia Generosa que la Biblia usa la palabra mishpat para referirse a dar a las personas lo que les corresponde, ya sea como castigo, como protección y como cuidado. En el antiguo Israel, hermanos, mishpat era fundamental para la comprensión comunitaria de la justicia y de la rectitud. Representa, hermanos, esta palabra un estándar de rectitud, de equidad y el reflejo, el carácter de Dios y de sus expectativas para la conducta humana. Eso es mishpat. Y Keller nos dice lo siguiente, dice: la Biblia nos muestra en varias ocasiones que Dios ama y defiende a aquellos con menor poder social y económico. Así debemos hacer nosotros. Eso es lo que significa hacer justicia. Nosotros, hermanos, como cristianos, sabemos lo que es bueno, ¿no es cierto? O deberíamos saber lo que es bueno. Sabemos lo que es justo. ¿Sabes lo que es justo? Conocemos la palabra de Dios, ¿no es así? Si la leen, saben lo que es bueno, saben lo que es justo. Conocemos a Jesucristo, tenemos vidas espirituales, pero a diferencia del mundo, hermanos, nosotros conocemos la gracia de Dios. Y además de eso, tenemos que ver reflejada esa gracia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ver reflejada en nuestras vidas justicia y amor, porque eso es lo que nos es dado por parte de Dios. Nuestras vidas, hermanos, tienen que ser un reflejo del amor y de la gracia de nuestro Dios. Henry Nouwen, un famoso teólogo, hermanos, acerca de esto nos da unas hermosas palabras. Escucha, por favor, con atención, porque es muy bonito lo que dice este teólogo. Dice: el ministerio y la vida espiritual deben ir siempre juntos. Vivir una vida espiritual es vivir en una comunión ininterrumpida e íntima con el Señor. Vivir una vida de ministerio es dar testimonio de Él en medio de este mundo. Cuando nuestro ministerio no emerge de un encuentro personal con Dios, pronto se convierte en una rutina fatigante y en un trabajo aburrido. Al mismo tiempo, nuestra vida espiritual ya no nos guía a un ministerio activo.
rápidamente degenera en una introspección y autoanálisis y así pierde su dinamismo. Escucha bien, hermano, nuestra vida, dice este autor, nuestra vida en Cristo y nuestro ministerio en su nombre deben ir siempre juntos, tal como los dos maderos de la cruz. Nuestra vida espiritual tiene que reflejarse, hermanos, en acciones contra nuestro prójimo. Nuestro Dios, hermanos, nos llamó a ser justos, a reflejar su justicia con los más pobres, hermanos, con el extranjero. Nuestro Dios nos llamó a amar a nuestro prójimo. Y para el mundo antiguo, hermanos, el mundo antiguo precristiano, esto era una absoluta locura. En el derecho romano, los que estudiaron derecho, no me dejarán mentir, los romanos ponían a los esclavos, los podemos encontrar en el apartado de animales domésticos. Se les denominaba instrumentum vocale. ¿Saben qué significa? Es lo que suena. Literalmente es un instrumento con voz, una herramienta con voz. Eso eran los esclavos en el mundo antiguo, una herramienta con voz. Muchas veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta, pero tratamos a las personas así, ¿no es cierto? Como meros instrumentos con voz. No necesariamente tienen que ser nuestros trabajadores, pueden ser compañeros, pueden ser familia, alguien desconocido en el transporte público, al mismo chofer. A todas las personas las tratamos muchas veces como instrumentos con voz. Y esto, hermanos, es tan común en la humanidad y es tan común a lo largo del tiempo que ahora mi generación también tiene un dicho, una palabra para denominar a las personas y quitarles su humanidad. Tal vez los más jóvenes ya sepan al término a que me refiero, o no sé, pero este término se utiliza para tratar a las personas como meros objetos. Y los más grandes pongan atención para que lo anoten y sepan lo que sus hijos ahora escuchan. Pero ahora a las personas se les denomina como NPC, ¿no es cierto? Non-playable character, o persona no jugable. Un NPC, hermanos, en los videojuegos es un personaje que está ahí en la historia, pero no es jugable, entonces pues, no lo puedes controlar. Eso es un NPC, es una persona que está ahí, es parte del contexto. Y ahora se utiliza esa palabra para denominar a ciertas personas. Pasamos ahora de instrumentum vocale a un simple NPC, ahí está la persona, y puedo pasar arriba de ella. Vemos a las personas ahora, hermanos, como elementos en nuestra historia. Están ahí, no pasa nada si me está estorbando y lo empujo, no pasa nada si paso sobre él, no pasa nada si la empresa me estorba y tengo que eliminarlo o tengo que ser cruel con esas personas. No pasa nada si soy injusto con mi prójimo. Y hermanos, el occidente cristiano, este mundo donde vivimos, llegó a ser una civilización humana porque fue fundada sobre el mandato de un maestro que insistió que el hombre es valioso. Jesús, hermanos, cuestionó a la humanidad y a su cultura cuando declaró que el Sabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Sabbat. Occidente, hermanos, este mundo donde vivimos se hizo humano porque sus líderes, sus pueblos, creían en la encarnación. Creían que la encarnación y que la muerte de Cristo definía lo que era ser humano. Amados, quienes hemos experimentado la salvación de Dios, si tú has experimentado la salvación de Dios, no podemos actuar de otra forma. Debemos ser justos, no debemos ser egoístas. Debemos vivir con justicia, respetando siempre, siempre a nuestro prójimo. En cualquier aspecto, hermanos, de nuestras vidas debemos respetar a nuestro prójimo. No solo a los que creen o a los que piensan como nosotros. Debemos respetar a todos, hermanos, sin ninguna distinción. Tenemos que vivir vidas de justicia, hermanos, respetando y siendo honestos con nuestro prójimo. Vayamos al segundo punto, hermanos. ¿Cómo debemos vivir? Vivir con justicia, sí, también tenemos que vivir con honestidad, debemos ser honestos. Vayamos al versículo 11 al 16 de Levítico. Dice el texto: no robes, no se engañen,
ni se estafen unos a otros. No traigas vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso. Yo soy el Señor. No defraudes ni robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. No insultes al sordo ni hagas tropezar al ciego. Debes temer a tu Dios. Yo soy el Señor. No tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre ni a ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. No disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre riesgo. Yo soy el Señor, nos dice la palabra de Dios. Y hermanos, ¿se imaginan a una sociedad que obedeciera estos mandamientos? ¿Se la imaginan? Que obedeciera todo esto que acabamos de leer. Es un gran cimiento para una sociedad, ¿no es cierto? Cuando una sociedad, hermano, es impregnada por estos mandamientos, cuando una sociedad cree de verdad o cree que estos mandamientos son verdad y los toma como suyos, genera confianza y genera una armonía entre todos sus individuos. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando todos nos robamos, cuando todos nos mentimos? ¿Qué pasa con una sociedad? No es difícil imaginarlo, ¿verdad? Que podemos salir y ahí está. Una sociedad que no sigue y que no cree en estos mandamientos. O, hermano, ¿es la pobreza lo que causa la corrupción? ¿O es la corrupción del hombre lo que causa la pobreza? Hermanos, la ambición, también, no me malentiendan, la ambición es algo bueno. Necesitamos ser ambiciosos. Necesitamos ser ambiciosos para poder proveer para nuestras familias, para poder obtener trabajos, para poder ser productivos. Pero cuando la ambición cambia con un corazón corrupto, como vimos al principio en el ejemplo de Wall Street, cuando la ambición se convierte en avaricia, es por falta de absolutos morales y es cuando todo se echa a perder. Hermanos, antes de la Reforma, las iglesias católicas romanas estaban abiertas los 7 días de la semana en Holanda. Los 7 días de la semana estaban abiertas y los más devotos iban a la iglesia para encontrarse con Dios. ¿Se imaginan venir al Redentor los 7 días a la semana? Estaría padre, ¿no? Todos los días. Los que dijeron que no, le voy a decir a Rodrigo. Pero, hermanos, los reformadores sabían, porque leyeron en sus Biblias, que no solo en las iglesias se podía encontrar o estar en contacto con Dios. Si Dios, hermanos, había llamado a estas personas a ser leñadores, entonces ellos iban a encontrarse con Dios en el bosque, el día lunes en el bosque, en su trabajo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos vamos a encontrar con Dios el día de mañana? ¿Te vas a encontrar con Dios mañana? A las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, ¿vas a encontrarte con Dios? ¿O somos de los que ya que se apure porque ya el domingo ya se va a acabar? ¿Somos de los que no nos dura tanto el fin de semana? ¿Somos, hermanos, de los que robamos las horas ahí en el trabajo? ¿De los que estafamos a nuestros jefes, a nuestros empleados? ¿Defraudamos a los demás con mentiras, con deshonestidad? Después de la Reforma, hermanos, los dirigentes de las iglesias en Holanda decidieron cerrar las iglesias los domingos en las noches. Y no hicieron esto porque se hicieron menos religiosos. Al contrario, hicieron esto porque se hicieron más religiosos. ¿Se imaginan venir todos al Redentor todos los días estar aquí? ¿Por qué no venimos, hermanos, todos los días a la iglesia? ¿Por qué no estamos aquí de lunes a domingo todo el tiempo? ¿Será que Dios solo está dentro de estas paredes? ¿Dónde está Dios, hermanos? Los reformadores sabían que Dios los había llamado. Si Dios los había llamado a ser zapateros, también iban a ser el mejor zapatero y ellos serían el zapatero también más honesto, más responsable, y se encontrarían con Dios el lunes en el taller. Cuando un zapatero, hermanos, empieza a hacer sus zapatos para Dios, no utiliza materiales y una mano de obra deficientes. Cuando un empleado, hermanos, va a su trabajo,
esperando encontrarse con Dios, entonces su ánimo es distinto. Su trabajo, hermanos, es honesto. Son responsables, no hay chismes. No ve con desinterés a los demás porque va a encontrarse con Dios en su trabajo. Amados, la integridad, la honestidad no es un rasgo natural del hombre, no es un rasgo natural de la humanidad. Y un sistema económico como el que vivimos está edificado en una confianza y en absolutos morales. Todo nuestro sistema económico, hermanos, está destinado al fracaso si removemos esos absolutos morales y esa creencia en Dios que ahora está sucediendo. Toda nuestra sociedad, hermanos, está destinada al fracaso si nos olvidamos de esas leyes que parecieran tan evidentes, tan obvias. No robarás, no engañes, no defraudes. No parece obvio eso, pero robamos, engañamos y defraudamos en menor y mayor medida. Pero sobre todo, hermanos, como dice el texto, no te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Porque como cristianos somos llamados a ser honestos, somos llamados a ayudar a nuestro prójimo. Como cristianos no somos llamados, hermanos, al individualismo, tampoco al colectivismo. Como cristianos somos llamados a la membresía del cuerpo místico de Cristo. Esto es su iglesia, hermanos. Somos llamados a ser iglesia. Somos llamados a actuar, a amar a nuestro prójimo y a señalar las injusticias. Somos llamados, hermanos, a vivir en comunidad, a cuidar de nuestro prójimo, a no quedarnos viendo cuando algo malo sucede. Somos llamados a actuar, no somos llamados a guardar silencio, somos llamados a la acción cuando alguien lo necesite. Hermanos, somos llamados a tratar con honestidad a los demás porque Dios nos trata con honestidad a nosotros. El carácter, hermanos, de nuestro Dios se revela a través de sus hijos. Se revela a través de su iglesia. ¿Eres parte de su iglesia? ¿Estás aquí, pero eres parte de su iglesia, hermano? ¿Estás siendo reflejo del carácter de ese Dios al que dice seguir? Mejor dicho, hermanos, estamos siendo todos como iglesia reflejo del carácter de Dios al que decimos seguir. ¿Estamos, hermanos, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Lo estamos haciendo? Yo sé que muchos no faltamos los domingos. Bueno, no faltan, yo a veces sí, perdón. Sabemos muchísimo de teología, ¿no? Leemos nuestras Biblias, oramos, somos los mejores cristianos en Facebook o en Instagram. ¿Pero amamos a nuestro prójimo? El apóstol Pablo, hermanos, me ayudan buscando, en 1 Corintios 13, del 1 al 7 nos dice, 1 Corintios 13, 1 al 7. Vamos qué dice Pablo sobre esto. El apóstol Pablo dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena en un platillo o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, pero no poseo conocimiento, y si poseo, todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. Nada gano con eso, hermanos. Sin amor, hermanos, no servimos. Podemos llevar vidas piadosas, ¿no es cierto? Podemos ser religiosos, tener nuestras redes sociales con todos los pensamientos más hermosos y citas bíblicas. Podemos tener el pescadito pegado en el coche. Podemos tener un llaverito también. Demasiadas etiquetas que nos digan yo soy cristiano. Pero si no tenemos amor, no vale nada, hermanos. Vivamos con amor a nuestro prójimo. Tenemos que vivir vidas con amor. ¿Cómo debemos vivir, hermanos? Tenemos que vivir con amor. Vayamos al
la última parte de nuestro texto, que dice en el versículo 17 y 18, no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Hermanos, está difícil entender el mandamiento, ¿no? ¿O está fácil? Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Y como decía mi autor favorito, G.K. Chesterton, la Biblia nos dice que amemos a nuestro prójimo y también a nuestros enemigos. Probablemente, porque generalmente, ¿qué creen? Son las mismas personas, hermanos. Son las mismas personas, nuestro prójimo y nuestros enemigos. Jesús nos dice, hermanos, que amar a nuestro prójimo es como amarnos a nosotros mismos. Pero, hermanos, ¿cómo voy a amar a alguien cuando éste se equivoca? ¿Cómo voy a amar a mi prójimo si es insoportable? ¿Cómo voy a amar a mi prójimo si es bien chismoso? Me traicionó. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo si no me obedece? ¿Cómo voy a amar a alguien si le di todo y me respondió con una traición? ¿Cómo voy a amar a mi prójimo? Tal vez, hermanos, nosotros hicimos eso, todo eso y más a Dios. Nosotros le hicimos todo eso y más a Dios, hermanos. Pero Él nos ama, Él nos perdona, Él nos cuida a pesar de todo lo que hayamos hecho en contra suya. Nuestro Señor, hermanos, nos ama y nos perdona. Entender, hermanos, que Él nos amó primero, que Dios nos amó primero, que Él envió a su único Hijo a morir por nosotros en una cruz, a pesar de todo lo que hayamos hecho. Hermanos, eso debe hacer cambiar nuestros corazones. Como leímos hace un rato, hermanos, en la lectura de la mañana, Jesús mismo nos dice que el segundo mandamiento más importante es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hacer esto es imposible, hermanos, si no obedecemos el primer mandamiento, que es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Solo podemos hacer esto, hermanos, al comprender que Él nos amó primero, que Dios nos amó primero. En lugar, hermanos, de convertir nuestros corazones en refugios de odio y de rencor, debemos de tener valor y perdonar. Debemos de tener valor e ir a hablar con nuestro hermano, con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestra esposa. Debemos de ir con nuestro prójimo, hablar, pedir perdón, pedir una explicación, pero nunca odiar ni guardar rencor. Yo respeto mucho, hermanos, a las personas que se atreven a hablar de frente a los problemas. Yo, la verdad, se me dificulta muchísimo. Yo respeto mucho a esas personas que deciden tener esas conversaciones difíciles, en lugar de tomar el camino fácil de voy a chismear y me voy a ir enojando día con día. Hermanos, cuando preparaba este sermón, cuando estaba terminando, no sabía cómo concluirlo, me sucedió algo extraordinario que quisiera compartirles, ponerlos un poco en contexto. Yo hace varios años, cuando llegué a esta ciudad, entré a trabajar con una pareja de arquitectos. Eran increíbles, unos arquitectos jóvenes muy buenos. Ellos me enseñaron absolutamente todo lo que sé, todo. Fueron muy buenos conmigo, a pesar de que yo fallaba mucho o no era lo que tal vez ellos esperaban de mí. Yo intentaba, me esforzaba y ellos me dieron absolutamente todo. Me ayudaron en todo, me arroparon y me mostraron todo lo que sabía. Yo también, hermanos, muchos años, cuando me convertí, intenté tímidamente evangelizarlos, hablarles de Jesús, hablarles de Dios. Y yo siempre fallaba, la verdad, o eso creí, que siempre fallaba. Yo, hermanos, siempre vi al director de esta oficina como un maestro, como alguien superior, una figura más paterna y de autoridad, más que como un amigo. Cuando yo dejé de trabajar con ellos, yo perdí mucho contacto con ellos. Y cuando llegaba a coincidir con él, con este arquitecto,
Notaba que él no mostraba interés en saludarme, que había algún resentimiento, había cierto enojo de él hacia mí, y yo no sabía por qué, no entendía por qué, y pues era un poco frustrante, pero también yo, en lugar de hablarlo, de ser yo quien buscara a esta persona, simplemente dije, pues ya, alguien más en mi vida, un NPC más en mi vida. Decidí dejarlo ahí y seguir con mi vida. Lo dejé pasar. A veces llegaba a orar y decía, pues por él, por su esposa y por su pequeña hija, pero hasta ahí yo seguí con mi vida. Y bueno, hermanos, cuando yo intentaba terminar este sermón, recibí un mensaje de texto hace unos días. Un mensaje de mi ex jefe, donde me decía que por muchos años él guardó un hondo resentimiento hacia mí por acciones que yo simplemente no vi, no me di cuenta, pero que al leerlas me di cuenta de que fui completamente responsable, que fui culpable. Son acciones de las que me arrepiento, de las que me avergüenzo y espero jamás repetir, o al menos poder darme cuenta cuando estoy cometiendo esos mismos errores, cuando lastimo a alguien. Les compartiré, hermanos, lo que el mensaje al final decía, no para engrandecerme, porque yo soy un pecador, hermanos, un triste pecador. Les compartiré esto para dar muestra de la gloria de nuestro Dios. El mensaje, hermanos, al final era un mensaje muy largo, muy largo, pero al final decía lo siguiente: te pido perdón, mi querido Samuel, por el daño que te hice, por haberte tratado mal, por haber tratado mal a Mariana en varias ocasiones, por haberte menospreciado y por no haberte amado, por haberme aprovechado de tu generosidad y usarte para mi propio beneficio. Te pido perdón por las ofensas y mentiras que guardé contra ti y por no apreciar tu amistad que ahora sé fue sincera e inocente. Te pido perdón por enojarme contigo porque no me amaste como yo quería que me amaras. Quizá no hay mayor prueba de egoísmo que esa. Te estaré infinitamente agradecido por haberme mostrado a Cristo y por ser un sutil reflejo de su gracia. Gracias a esa hermosa influencia que tuviste en mi muerte, ya que después de 6 años finalmente he nacido de nuevo y el Espíritu Santo me ha guiado a escribirte estas palabras que buscan restauración. También, querido amigo, te perdono absolutamente por todo lo que en otro tiempo consideré una traición imperdonable. No porque yo así lo quisiese, porque como sabes, el que está lleno de pecado está dispuesto a morir con él, sino por la obra del Espíritu de Dios. Si nuestro Dios lo permite, me gustaría orar contigo la próxima vez que nos veamos. Por hoy me conformo con que sepas que estaré orando por ti y tu familia, y para volver a verte pronto, ya no como mi amigo, sino como mi hermano. Tengo que ir a tomarme un café con él próximamente, hermanos. Hermanos, yo no soy una buena persona. A pesar de mi pecado, hermanos, Dios resplandece, Dios se hace presente. Amados hermanos, que a pesar de nuestro pecado, siempre intentemos de hablar de Jesús a la humanidad. Siempre intentemos hablar de Jesús a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros enemigos. Hermanos, amemos a nuestro prójimo, porque Dios nos ha amado primero. Solo la fe en Jesucristo, hermanos, puede cambiar nuestros corazones. Solo en Jesús, hermanos, quien al venir a vivir aquí entre nosotros, al amarnos, al morir por nosotros, es que pudimos comprender el amor al prójimo. Solo la fe en Jesucristo, hermanos, puede llevarnos a dejar de pensar en nosotros mismos y a pensar en los demás, a pensar en nuestro prójimo. Hermanos, vuelvo a la pregunta de un principio: ¿cómo debemos vivir ahora? ¿Cómo debemos vivir? Hermanos, vivamos con justicia, vivamos con honestidad, pero sobre todo, hermanos, vivamos con amor, recordando que Él nos amó primero. Vamos a orar. Padre bueno, Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu Hijo, Padre.
Gracias por ayudarnos a mirar a nuestro prójimo. Gracias, Padre Santo, porque solo tú puedes cambiar nuestros corazones de piedra. Solo tú puedes hacer que dejemos de ver con egoísmo a los demás, Padre. Gracias por tu iglesia. Gracias, Padre, porque podemos vivir en comunidad, por permitirnos pertenecer a tu pueblo. Gracias, Padre, por cada día que podemos reflejar tu amor a los demás. Ayúdanos, Padre, a seguir haciendo esto, Padre, a poder mostrar tu infinito amor a pesar de nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús.